Buenas noches, Dios le bendiga, un abrazo nuevamente, que Dios esta noche nos pueda hablar, que el mensaje que escuchemos esta noche también nos pueda también alentar y bendecir también nuestra vida. De repente está pasando por alguna situación difícil y de repente está pasando este momento también de peligro, ¿no? O situaciones adversas, cualquiera que sea la situación. Siempre venimos con una actitud positiva acá a la casa del Señor, ¿no? A escuchar la voz de Dios, a escuchar la palabra de Dios y saber de que Dios a través de cada mensaje que nos está hablando, es para ministrar nuestra vida, ¿no? Es para también que nosotros nos acerquemos más a Él, ¿no? De repente estamos desanimados y esta palabra viene y alienta nuestra vida, nuestro ser, nuestro espíritu, ¿no? Y retomamos la fe, ¿no? La confianza en el Señor. El propósito siempre de escuchar el mensaje, ¿no? De la palabra de Dios es precisamente confiar, ¿no? En lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Y hoy no es la excepción, ¿no? También Dios tiene una palabra para esta noche, para nosotros, y podamos poner atención, ¿no? Y a ello pongamos también nuestra fe, ¿no? En lo que escuchemos, en lo que Dios nos habla. Le invito a abrir su Biblia esta noche en el Evangelio de Lucas y el capítulo número 8, versículo 22 al 25. Es un pasaje es muy conocido con respecto, ¿no? A una travesía donde Jesús cruza con sus discípulos el mar y obviamente en medio de ellos se este, desata una gran tempestad, ¿no? Y en medio de todo ello, había un propósito de parte del Señor para la vida de ellos y obviamente también para dejarnos a nosotros un ejemplo, ¿no? De que en medio de la dificultad, del problema o del peligro, siempre Dios va a estar al cuidado de nosotros. Dice así la palabra del Señor: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Oremos un momento. Maravilloso Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Esta noche estamos aquí, mi Dios amado, reunidos en tu nombre, Señor, porque queremos escuchar tu palabra, Señor. Palabra que es viva, que es eficaz. Señor, tu palabra que es poderosa, tu palabra, Dios, que trae sanidad y trae, Señor, renuevo a nuestra vida. Queremos esta noche escucharla, Señor. Queremos que tú nos hables, mi Dios amado, que sea a través de tu Espíritu Santo, que use la vida, Señor, de cada uno de nosotros, Dios, para transmitir, Señor, siempre verdades, Dios, que estén reflejadas dentro de la voluntad tuya, Señor. Oramos, mi Dios amado, pidiendo que tu Espíritu Santo sea el que a través de mi boca, Señor, hable, mi Dios, y que yo sea un instrumento más tuyo en esta noche, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios bendiga, Dios nos hable, Dios nos ministre en este tiempo. Sabe que yo estaba pensando, bueno, siempre medito, ¿no? Con respecto a las situaciones, tanto personales, familiares, ¿no? Y también situaciones que veo, ¿no? En familia, ¿no? En la sociedad y en el mundo entero, ¿no? Eh, no estamos nosotros libres, ¿no? De pasar o de que alguien pase por situaciones difíciles, ¿no? Pero ahí en medio de todo ello siempre
hay una luz, hay una esperanza, ¿no? Cuando se confía en Dios, cuando confiamos en el Señor. Es por ello que estaba meditando sobre esta escritura, ¿no? Y definí un tema que se llama en medio del peligro, ¿no? En medio del peligro, ¿cómo está nuestra fe? Bueno, lo mencioné como peligro, ¿no? Pero el peligro puede ser que esté relacionado no solamente con una situación que nos ocasiona miedo, temor, ¿no? Sino también abarca la parte difícil, ¿no? Que atravesamos como personas, como familia en la vida, ¿no? Y siempre la pregunta surge, ¿no? ¿Cómo enfrentamos los problemas? ¿Cómo enfrento el peligro que estoy atravesando? ¿O cómo salgo de esta situación difícil que estoy atravesando? ¿No? ¿O qué solución le doy, ¿no? O busco, ¿no? A esta enfermedad que estoy pasando. Entonces pueden surgir muchas preguntas, ¿no? Y de repente en medio de ella nos invade de repente un mundo de dudas, ¿no? Y de incertidumbre, precisamente por la presión, ¿no? O el peso del problema o del peligro o de la situación que estamos atravesando. Y como dije, no estamos libres, ¿no? Ni fuera, digamos, de un contexto social donde podamos atravesar momentos difíciles en la vida. Todos, el mismo Señor Jesús dijo que había momentos en que había que pasar dificultades, ¿no? O problemas, pero que en medio de todo ello tengamos la confianza, ¿no? O la esperanza de que Dios está al control, ¿no? Cuando lo buscamos y cuando nos acercamos a Dios, ¿no? Por ello es que titulé este tema, ¿no? En medio del peligro, ¿cómo está nuestra fe? Quizás de repente no es la situación de peligro, ¿no? Que usted está atravesando. Quizás puede ser un problema familiar, puede ser una enfermedad, puede ser una dificultad que esté atravesando, ¿no? Con diferente índole de situación, ¿no? Que se pueda dar o se pueda enfrentar. Pero muchas veces nos encontramos con estas situaciones así diversas que mencioné, ¿no? O estas dificultades en nuestra vida. Y a veces caemos, o mayormente, quiero decir, caemos en el error de querer, de repente tratar de solucionarla, ¿no? Con nuestras propias fuerzas o con nuestra propia capacidad o conocimiento, ¿no? O condición también, ¿no? Que tenemos o que podemos darle, ¿no? O amerita darle a ese problema que de repente estamos enfrentando, o a ese peligro, o a esa situación difícil que estemos llevando. No quiero que entienda esto en esta noche, ¿no? De que de todas estas cosas que estoy hablando, ¿no? De todas ellas, a los hijos de Dios y a los que confían en Dios, Dios tiene control de todas ellas. Es ahí donde por eso nace este pensamiento o esta idea de que si hay peligro en medio de todo ello, ¿no? No tiene que estar fuera nuestra fe más bien tiene que estar enfrente, tiene que garantizarnos de que hay un Dios, tenemos un Dios bueno que Él quiere ayudarnos, ¿no? Y precisamente cuando las dificultades llegan, ¿no? A la vida de una persona o a una familia o a alguien que está de repente bien, ¿no? O más o menos bien, ¿no? Y si no, digamos, es con un propósito también, ¿no? Pero cuando vienen dificultades a nuestra vida es porque también el Señor, ¿no? La está permitiendo y el Señor quiere, ¿no? Prepararnos para algo o que se llama acomodarnos, ¿no? Y es como una antesala a una bendición más grande o algún propósito que Dios tenga para nuestra vida, ¿no? Yo lo veo así, lo siento así y algunas veces lo he experimentado, así que cuando vienen problemas y tormentas a nuestra vida es
porque Dios nos está preparando, ¿no? Para algo más grande, para algo mejor, para algo bueno, para una bendición que Dios está preparando para nosotros. Y el pasaje que hemos leído nosotros, habitualmente, los discípulos que eran conocedores o más bien, sabían de cómo poder dominar, ¿no? En este caso, digamos, una barca en medio de una tempestad, cuántas veces seguramente no lo habían hecho, sabían de que podían tener el control de esa barca cuando se haya levantado una tempestad, ¿no? Entonces, aparte de ello, los discípulos, hasta ahí ya habían visto muchas cosas que Dios, en este caso Jesús, ya había hecho, ¿no? Sanidades, milagros, liberaciones, ¿no? Y tan sencillamente ahora les tocaba a ellos el turno de experimentar también una situación difícil, ¿no? Ahora ya no eran solamente de vista, ¿no? Que ellos estaban viendo que había un endemoniado y por la palabra del Señor, ¿no? Ese demonio salía, ¿no? O ese enfermo que estaba postrado y por la fe de ellos, ¿no? Y también por la palabra de Dios, ese enfermo sanó, ¿no? Ahora era el turno de ellos experimentar, pasar, vivir, ¿no? Y es ahí donde, por eso nace esta idea de si hay peligro, ¿no? Y hay problemas y hay dificultades, nuestra fe tiene que estar en medio, ¿no? O primero tiene que estar, ¿no? Entonces, el Señor como que a propósito los está llevando al mar o les está diciendo, poguemos mar adentro, ¿no? O pasemos al otro lado, precisamente porque había de parte del Señor una lección extra que Dios quería, perdón, que Jesús quería enseñarles a sus discípulos para dejarlos preparados, ¿no? Era ahora algo en carne propia lo que tenían que vivir, experimentar ellos para que pueda ser real su fe también, ¿no? Delante del Señor, ¿no? Y para demostrar también a otros de que ellos aún en medio de esta situación también podían confiar en el Señor. Entonces, por eso es que a través de este pasaje, ¿no? Miramos nosotros algunas características importantes que de repente si no lo hemos visto así o no lo hemos experimentado, ¿no? Y cuando lo experimentemos o cuando lo pasemos es necesario que tomemos en cuenta ciertas cosas que Dios a veces permite, ¿no? Para hacernos que nos acerquemos a Él, para que lo busquemos a Él y para que confiemos en Él. Nada de lo que ocurre, apreciados hermanos, en nuestra vida o alrededor de ella, ¿no? Es simplemente por que así pasó, ¿no? Tiene un propósito. Dios a veces permite cosas que a nosotros nos parece raro y todo, pero dentro de ello tiene un propósito del Señor. Por eso es que en esta noche veamos algunas cosas muy importantes que Dios quiere enseñarnos, ¿no? Quiere mostrarnos y quiere hacernos comprender de que no solamente cuando estamos bien o cuando pasamos o cuando están las cosas bien, ¿verdad? Se puede adorar al Señor. Aún en medio de la dificultad y de problemas se puede mantener, ¿no? Una fidelidad, una fe delante del Señor, sabiendo de que si hay peligro, si Dios permitió peligros y dificultades y problemas, es por algo. Entonces, a través de este pasaje de la Escritura, veamos cuáles son los propósitos de Dios, ¿no? Para que en medio de ese peligro nos esté haciendo una pregunta el Señor, como les hizo a sus discípulos ahí en el versículo 25, mire, les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Recuerde que la fe, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mayormente dice el Señor que aquel que cree, dice, no, o que tiene fe, o que más bien no tiene fe, dice, es imposible que le agrade al Señor, porque aquel que tiene fe tiene que creer, no, de verdad que Dios existe, de que Dios es real, ¿no? Y el pasaje dice que también es galardonador, dice que da regalos o que recompensa a aquel que la tiene la fe.
por eso es que la fe juega, ¿no? Es un papel importante en la vida del creyente. Por eso dice, sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? Y con la idea de pasar al otro lado del lago, ¿no? Está pensando el Señor, ¿no? Diciendo, ahora es el turno de ellos experimentar una situación difícil, que lo puedan vivir y lo puedan experimentar, y también puedan verse en esta situación de que mucha gente a través de la historia podría darse o podría verse en ese mismo estado o en esa misma situación de peligro cuando hay dificultades en la vida. Entonces, lo primero que vemos aquí en este peligro, ¿no? De la situación cual se levantó en medio del lago o de la tormenta, ¿no? Es esto, mire, que el Señor mismo le permitió esta situación para probar primeramente la fe de ellos, cómo estaba su fe de ellos. Si su fe, obviamente iba a ser, ¿verdad? Aprobada por Dios, ¿no? Si su fe iba a ser, también traer, perdón, una respuesta, ¿no? Acuerdo a la fe, ¿no? A la situación y al problema o al peligro que estaban atravesando. Entonces, en otras palabras, ¿no? El hecho de que Dios permitió esos momentos difíciles a ellos era para enseñarles una verdad, ¿no? Una verdad espiritual, y probar su fe también de ellos al mismo tiempo, ¿no? Escuche esto que le voy a decir, ¿no? El hecho de que estemos andando fielmente delante del Señor y podamos llevar una vida regular, de agrado al Señor en los caminos de Dios, eso no quiere decir que nos va a librar de no pasar por situaciones así de peligro, ¿no? O dificultades que de repente Dios pueda permitir, sino que cada detalle o cada problema o cada peligro o cada situación es un detalle de Dios para a enseñarnos a nosotros, ¿no? De que aún en medio de esa circunstancia, de esa dificultad, Dios tiene el control. Que aprendamos nosotros a depender de Dios, ¿no? Y a saber de que, perdón, de que Dios está al control de ese problema que estemos atravesando, o ese peligro, ¿no? En todo caso, ¿no? Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor, lo que le decía anteriormente en San Juan capítulo 16, verso 33. Dice, estas cosas les he hablado, dice, para que en mí tengáis paz, dice. Y luego dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Hay, ¿no? Algunos teólogos que mencionan con respecto, ¿no? A esta parte que Jesús está diciendo, yo he vencido al mundo, como que humanamente hubiese vencido al mundo. No, humanamente, obviamente, en su humanidad de 100% hijo, ¿no? O hombre, ¿no? Estaba venciendo esto. Pero dentro de todo ello o en medio de todo ello estaba, ¿no? La confianza que tenía, obviamente, ¿no? En su Padre, o como Dios mismo, ¿no? Estaba mandándole un respaldo, ¿no? Para confiar, ¿no? Que en medio de ese peligro que estaba atravesando, ¿no? Recuerde que dice, la Escritura dice que para pasar esta situación, ¿no? Él hace un pedido, ¿no? A su padre o a Dios, ¿no? Dice, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Como que Dios le da, ¿no? No solamente el aliento, ¿verdad? La fuerza, la fortaleza para seguir cumpliendo la misión por la cual le había encargado, sino también para completar, ¿verdad? La obra redentora, ¿no? Por la cual Dios ya había establecido antes, anticipadamente, ¿no? Para nosotros. Por eso es que de ahí viene la idea, ¿no? O el pensamiento
¿no? De que si estamos andando fielmente en los caminos del Señor, eso no nos va a librar de atravesar por las dificultades de la vida. Por eso dice, en el mundo tendrán, dice, aflicción, ¿no? La aflicción es peligro, es problema, es dificultad, es enfermedad, ¿no? Es todo lo que nos va a hacer de repente no tambalear en la vida cristiana, ¿no? Pero de lo que sí nosotros podemos tener seguridad en cualquier de las circunstancias que estemos atravesando es de dos cosas importantes. Mire. Uno, ¿no? Que el Señor estaría o está, mejor dicho, con nosotros durante todo el tiempo, ¿no? Jesús dijo, y yo estoy, dice, todos los días hasta el fin, dice. Y lo segundo sería de que nada podría, ¿no? En el caso de los discípulos que estaban en una barca con Jesús de ida al otro lado, ¿no? Les está diciendo, ¿no? Que nada podría impedir, ¿no? Que lleguen al otro lado del lago, ¿no? O sea, cabalmente ¿por qué porque había una palabra que estaba garantizando, ¿no? Era la palabra de Dios, era Dios mismo que le estaba diciendo, no, estoy yo aquí para conducirlos hasta el otro lado, para que lleguen hasta el otro lado. Entonces, veamos de qué es muy importante, ¿no? Cuando Jesús está, ¿no? Con nosotros, cuando estamos caminando con Jesús y cuando tenemos la seguridad, ¿verdad?, de que en medio de ese peligro nuestra fe sigue intacta, ¿no? O seguimos buscando la ayuda del Señor. Entonces, el Señor nos promete, perdón, no promete el Señor más bien tiempos, digamos, continuos que sean tiempos de bonanza, ¿no? Obviamente, los que confiamos en Dios, ¿verdad? Dios dice que estamos seguros en las manos del Señor. Pero a veces va a haber tiempos o momentos, ¿verdad? Que como en el caso de los discípulos, pasar por esas tormentas de la vida. Pero por eso es que el Señor está permitiendo, ¿no? A ellos como una forma, ¿no? De que quizás era el momento de decir, no, a ver, si está pasando por ese problema, ¿está confiando en mí? ¿Está dependiendo de mí o ha aprendido a confiar en mí? Esto está diciendo el Señor. Cabalmente porque estaban atravesando, ¿no? Un lago y obviamente en medio de ellos se levanta una tempestad, ¿no? La cual ya leímos ahí, dice, ¿no? Que se desencadenó, dice, una tempestad, dice, y de viento, ¿no? En el lago y amenazaba, obviamente, ¿no? En volcar la barca, ¿no? Y aquí viene algo importante, hermano, ¿no? Quizás ese peligro, ¿no? O esa enfermedad o ese problema que de repente Dios permite que atravesemos, quizás podemos humanamente tener la capacidad de sobrellevarlo, ¿no? Pero recuerde que hasta cierto límite vamos a poder aguantar, soportar ello. Por eso es que de ahí viene, ¿no? De parte del Señor una ayuda, una fuerza que nos hace buscar a Dios, ¿no? O refugiarnos en Dios. De ahí es donde viene, ¿no? La pregunta que el Señor les hace a ellos, ¿dónde estaba la fe de ellos? Si sabían que estaban con Jesús en la barca, obviamente ellos confiaron quizás en su capacidad humana, tenían la capacidad humana ¿qué se llama? De conducir, ¿no? Y de repente hacer ciertas eh, condiciones para que la barca no se vuelque, ¿no?
tenían la experiencia más que todo, ¿no? Para que la barca no se vuelque. Pero todos los intentos que hicieron resultaron en vano, ¿no? Por eso es que de ahí viene el peligro en el cual ellos estaban viendo que había un peligro, ¿no? Y ese peligro ya los hizo tambalear en su fe. Ese peligro ya los hizo recurrir al Señor. O sea, ¿a qué es lo que quiere llegar el Señor, hermano? ¿O qué quiere enseñarnos el Señor? Es que en medio, ¿no?, de este problema, de este peligro, de esta situación, ¿no?, nuestra fe, nuestra fe tiene que prevalecer. Amén. Nuestra fe tiene que prevalecer. Por eso la segunda lección es las dificultades, ¿no?, o los problemas o el peligro y las pruebas que podamos atravesar nos muestran a nosotros, nos hace notar, nos hace ver de que somos incapaces, o sea que no tenemos la capacidad, ¿no? Aún en aquello que pensamos dominar bien, ¿no? O controlar o hacer bien, ¿no? Porque navegar y pescar, ¿no? Era el oficio de los apóstoles, o los discípulos, ¿no? Ellos sabían, ¿verdad? O cuántas veces de repente no habrían tenido la misma experiencia, ¿no?, de la cual estaban atravesando este momento, pero en las otras ocasiones o en muchas ocasiones ellos pudieron controlar, ¿no?, o dominar bien la barca, ¿no? Y salir salvos, ilesos hasta la orilla o hasta el otro lado, ¿no? O volver a la orilla de donde habían partido. Seguramente muchas veces, hermano. Pero esta vez, como era un examen, como era algo a propósito, como era algo permitido por Dios, ¿no? Estaban pasando el examen de la vida. En otras palabras, Cristo sabía que se iba a levantar, ¿no?, una terrible tempestad. O sea, el Señor no es que no sabía, sabía el Señor de que iba a haber esta situación, por eso los estaba llevando ahí para tomarle el examen, ¿no? Les hizo la prueba, ¿no? Cruzaron un poco el mar, ¿no? Entonces se levanta, ¿no? Se desata esta tempestad, ¿no? ¿Por qué? Porque había un examen sorpresa para ellos. Ahora, ¿por qué lo hizo? Obviamente, ¿no? Porque las situaciones prácticas, ¿no?, que pasamos nosotros como experiencia en la vida cristiana, eso nos va a ayudar a aumentar nuestra fe y nos va a ayudar también, ¿no?, a ayudar a otros cuando estén pasando, ¿no?, por la misma situación por la cual ya nosotros de repente hemos atravesado. Entonces son dos cosas que nos muestra hasta aquí el Señor, ¿no? De que primero es la situación, si es peligro, si es enfermedad, si es dificultad, si es problema, ¿no? Está permitido por Dios. O sea, para probarnos Dios si efectivamente estamos confiando en Él o no, ¿no? Lo segundo es que nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, ¿no? Este, o lo que podamos y sepamos hacer, ¿no? O dominar bien, no es suficiente, ¿no?, para vencer o pasar esta situación que estamos atravesando. Entonces, ¿tendrían los discípulos fe? Era la pregunta, ¿verdad? Porque les dice, ¿dónde está vuestra fe? Seguramente que jugó ahí un papel importante, ¿no? Esas dos situaciones, ¿no? Entre el tener fe y el dudar, ¿no? Pero por eso es la enseñanza, ¿no?, que Dios nos está dando en esta noche de que aún en medio de esa dificultad podemos tener la seguridad de que Dios está, ¿no?, al control de nosotros y nos puede ayudar a vencer todo esto. Entonces quiere decir que Dios no solamente va a permitir, ¿verdad?, a veces momentos difíciles,
sino que a través de ello, obviamente, nos va a capacitar, nos va a dar la capacidad para poder vencer los peligros, ¿no? Y hacer que nuestra fe tome nuevamente, ¿no? El cuerpo, el que se llama la confianza en el Señor y decir, no, yo confío en el Señor. Hay un pasaje que me gusta mucho leerlo a mí cuando estoy atravesando situaciones difíciles, que es en Hebreos 4:16. Mira. En Hebreos 4:16 dice la escritura, dice que nos acerquemos, dice, ¿no? Acerquemos, no, dice. Pues, dice, ¿no? Confiadamente, dice, al trono de la gracia. Habla, ¿no? De que vamos nosotros a Dios, a Jesús, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir, hermano, en tercer lugar, que Dios muchas veces no va a permitir dificultades para llevarnos al trono de su gracia y aumentar nuestra fe también, ¿no? Eso quiere decir, eh, Él nunca, escuche bien, nos va a colocar en una situación en la que Él sabe que no estemos preparados para soportarla. Dice la escritura, dice que juntamente con la prueba, ¿no? Viene la ayuda, ¿no? Sabe Dios que tenemos una capacidad de soportar, dice la prueba. O sea, la medida o la capacidad de cómo podemos vencer una prueba o una situación difícil, Dios sabe hasta dónde podemos, dice. Pero hay veces que ese problema, ¿verdad? Porque ya no estamos confiando en Dios, nos aplasta, ¿no? Nos asusta, ¿no? Y nos desespera, obviamente, porque hemos dejado de confiar en Dios o hemos dejado de acercarnos a Dios o de ir al trono de la gracia. Por eso dice Noé, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar, dice Noé, ¿no? ¿A qué vamos a hallar? Hallar gracia, dice, para el oportuno socorro, auxilio, ¿no? Que viene de parte del Señor. Entonces, Dios, como dije, nunca nos va a colocar en una situación en la que Él sabe que no vamos a estar preparados para enfrentar esa situación, ese peligro, ese problema, y nunca, también, escuche bien, nunca nos dejaría solo en ese problema. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, porque sabemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esto nos hace reconocer, ¿no? Que si el Señor, perdón, que sin el Señor, que si no está el Señor con nosotros y no estamos con el Señor, nosotros no podremos salir de las dificultades que estamos atravesando. Bueno, esto es normal, ¿no? Porque solo no podemos. Dice el Señor, dice, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, las situaciones difíciles, ¿no? Nos hacen acercarnos a Dios, nos hacen buscar a Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, y el Salmo 56, versículo 5 dice, no, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano, dice, ¿no? Entonces hay un reconocimiento del escritor de este salmo que le acerca a Dios, que le hace reconocer que necesita de Dios, que necesita buscarlo y acercarse al Señor, ¿no? Entonces las situaciones difíciles nos van a hacer acercar a Dios los problemas, los peligros, lo que estemos atravesando, no nos va a hacer confiar también en el Señor y buscarlo al Señor. Entonces, viendo ya, ¿no? Este contexto que hemos hablado, ¿no? El versículo 25 que le dice el Señor y les dijo, ¿dónde está tu fe? Y atemorizados se maravillaron, ¿no? Y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún dice a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Entonces, en cuarto lugar, ¿no? Para que no nos aflijamos y no tengamos miedo en el peligro cuando venga la dificultad de nuestra vida, ¿no? Lo cuarto es que debemos estar seguros que si Jesús, escuche bien, que si Jesús está en nuestra vida, no, ella, o sea, nuestra vida no puede hundirse, ¿no? No puede hundirse, ¿no? El resultado de esta travesía,
¿no? Que ellos hicieron, ¿no? Fue una lección más que aprendieron los discípulos con respecto a que el Señor, perdón, a que si estaban con el Señor, nada les iba a pasar. En otras palabras, el Señor lo había dicho al comenzar la travesía, al comenzar el cruce del lago, les había dicho, no ves, pasemos al otro lado. Había ya una garantía, había una palabra, había una seguridad ya, no, que Dios, que Jesús les había dicho a ellos, vamos a pasar al otro lado. Y si Jesús nos dice en esta noche a nosotros, vamos a pasar al otro lado, entonces eso tendría y tiene que ser una garantía para que podamos vencer los peligros, los problemas y las dificultades en la vida. Amén. Entonces, qué bueno es saber, ¿verdad? Que cuando el Señor Jesús está con nosotros, ¿no? En nuestra vida o en el barco de nuestra vida, no hay tormenta, ni huracán, mire, ni terremoto, ¿no? Que pueda hacernos naufragar. Nada, ¿no? Nada de lo que atravesemos o pasemos, ¿no? Si Dios no está con nosotros, entonces sufriremos, ¿no? Y nos afligiremos y nos desesperaremos por la situación que estamos pasando. Pero si Jesús está al comando de mi vida, Jesús es el capitán de mi vida, Jesús es el que está dominando mi vida, entonces lo que yo pueda enfrentar, lo voy a enfrentar, ¿verdad? Con Él, con la fe en Él, confiando en que en medio de ese peligro, de esa situación, Dios va a estar al frente para ayudar. Qué bueno, gloria a Dios, ¿no? Dios está queriendo, ¿no? Enseñarnos a nosotros en esta noche esta lección también, que en medio de ese problema que está atravesando usted, o ese miedo, o ese peligro, o esa dificultad, aprenda a confiar en el Señor. Quiero dejarle esta última parte, mire, para concluir el mensaje. Es inevitable, escuche bien, es inevitable que pasemos por los temporales de la vida. O sea, cada etapa de nuestra vida, ¿verdad? Tiene diferencia, ¿verdad? Estamos bien, estamos mal, estamos más o menos, estamos con dificultades, con problemas, con situación, cualquiera que sea de ellos, ¿verdad? Esos temporales de la vida que vengan. No, lo más importante, hermano, es haber aprendido a confiar en medio de todo ello en Jesús para poder vencer esos temporales que vengan a nuestra vida. Nada, ¿no? Ni nadie, ¿no? Por eso dice Romanos 8:35 adelante, o 37. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, espada, muerte, persecución, nada, dice, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Entonces, Dios estaba queriendo que ellos aprueben una lección y también lo mismo nos está diciendo a nosotros. Vivimos en un mundo que cada día está de mal en peor, ¿no? Si usted mira las noticias y usted se deja llevar por ellas, entonces se da cuenta, ¿verdad? Que cada día, como dice la Biblia, cada día tiene su propio afán o su propio mal, trae su propio mal. Entonces, pero debemos confiar en el Señor aún en medio de todo ello, hermano. El Señor nos dice, confiad en mí, yo he vencido, ¿no? Nuestro planeta, ¿no? Es escenario constantemente, hermano, no de todo lo que está escrito aquí en la Escritura. Entonces, si confiamos en el Señor, llegaremos hasta el final y venceremos, como lo dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Que el Señor bendiga esta palabra y que nos ayude el Señor, ¿no? A tomar fuerza, a tomar fe y esperanza en Él, aún en medio del peligro que estemos atravesando. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta noche queremos, Dios, declarar, Señor, en tu nombre, mi Dios amado, y por fe, mi Dios amado, que el peligro, la ansiedad, el problema, la dificultad o la enfermedad, Señor, ya no ocasionarán más una desestabilidad emocional y espiritual en nuestra vida. Confiamos en ti, Señor. Declaramos que tú eres nuestro Dios, mi Dios, y tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, el que defiende nuestra vida, el que está al control de todo, Señor. Si hay alguien que está pasando por momentos difíciles, que aprenda de esta lección, Señor, y pueda
tomar fuerza en ti, Señor, y pueda confiar en ti, Señor. Dejamos todo en tus manos, creyendo, mi Dios, en las promesas que están escritas en tu palabra, Señor amado. Que dice, mi Dios amado, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado me infundirán aliento. Muchas gracias. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, que tenga un buen descanso y medite en esta palabra. Confiemos en el Señor y estemos siempre con la fe en alto, con la fe mirándole al Señor y creyendo que Él tiene control de todo. Un abrazo, Dios le bendiga.